Hola, buenos días de nuevo a todos. Mi nombre es Agustín Escamilla, estoy a cargo de la División de Sistemas Mecánicos aquí en CIATEC AC. Nosotros somos un centro que dependemos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Este es el primero de varios webinars que haremos en la temática de energías renovables. En esta ocasión vamos a darles un webinar relacionado con el desarrollo de aspas para aerogeneradores. Y tendremos dos pláticas técnicas. La primera será de metodología general y la segunda será ya más técnica. Entre medio de estas dos pláticas habrá información relacionada a los posgrados de CIATEC. Miren, este webinar se grabará y posteriormente se subirá a redes sociales. Para el desarrollo de esta plática, les solicitamos a todos mantener sus micrófonos cerrados y igual sus cámaras para tener mejor comunicación. Empezaremos la primera plática con con el ingeniero Farid Quijada Escamilla. Él es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Tiene 10 años de experiencia en la gestión y desarrollo de proyectos en la temática eólica, en temas particulares de manufactura de aspas, desarrollo de aerogenerador de 30 kilowatts, en laboratorio de manufactura de aspas y ensayo de aspas, entre otros. En la segunda plática la dará el maestro Alberto González Sánchez. Él es maestro en Ciencias de la Ingeniería Química por el Tecnológico de Celaya. Tiene 13 años de experiencia en la industria de los recubrimientos elastoméricos y materiales compuestos, así como en el desarrollo de nuevos productos para la industria eléctrica. Ha sido docente en el área de ciencias experimentales durante 3 años y actualmente pues es investigador senior aquí en CIATEC en el área en la gerencia de energías renovables. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este webinar. Cada plática será de 45 minutos. Las preguntas que tengan las ponen en el chat y al final de cada plática las contestaremos. Entonces, le pido al ingeniero Farid Quijada que proyecte su presentación y nos haga la primera plática. Bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, vamos a hablar, vamos a tener una charla acerca del desarrollo de un proyecto para manufacturar un aspa de 30 metros. Y pues es identificada como la primera aspa mexicana, pues es manufacturada aquí en CIATEC. Bien, contenido que vamos a hablar de un poquito de antecedentes, consideraciones de adquisiciones, modelo maestro, moldes, las manufacturas de las aspas y los ensayos. Bueno, como antecedente hay que ver por qué hicimos esta aspa, ¿no? ¿Quién nos la solicitó? Bueno, pues nos la solicitó el INEL, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Es una institución gubernamental, está adscrita a la Secretaría de Energía, y pues él fue nuestro cliente. ¿Por qué lo solicita? Bueno, este INEL pues tiene un laboratorio llamado CERTE, que es el Centro Regional de Tecnología Eólica. Este centro de pruebas pues está justamente en donde México tiene el mayor recurso disponible y accesible, es allá en la región de La Ventosa, en Oaxaca. ¿Qué tiene este centro? Pues tiene autorización ambiental para pruebas eólicas, tiene permisos de generación eléctrica, tiene capacidad para 3.75 megawatts. Actualmente creo que está en 2, o sea que tiene todavía disponible lo del recurso, hablábamos, y tiene las condiciones de seguridad para estos centros de prueba. Pues entonces, con esta infraestructura, nuestros compañeros de INEL, pues se plantean hacer un prototipo de aspa, un prototipo, perdón, de máquina eólica mexicana con 1.2 megawatts, ¿no?
y presenta la arquitectura, ¿no? 1.2 megawatts, funciona con nominal de 15 metros sobre segundo, su diámetro de barrido es 60 metros, y el arreglo de 3 aspas, en fin, ¿no? Y del 2006 al 2013 inicia como todo este tipo de proyectos con diseños, empieza a los diseños, incluso invita a Ciatec a participar en diseño de caja multiplicadora, el freno, esa parte. En la etapa del 2013 al 2017, eh, aprovechando unos fondos también del gobierno federal llamados SEMIES, pues continúa e incluso ya empieza a trabajar con algunas manufacturas, ¿no? Torre, chasis de esta misma máquina. Por ahí del año 2017, más o menos, INEL pues gestiona una iniciativa ante el Fondo Mundial de Medio Ambiente para continuar con el prototipo y pues se lo otorgan a través del Banco Interamericano de Desarrollo, pues obtiene esto. Bueno, pues INEL con estas iniciativas aceptadas, pues tiene sus grupos de trabajo, es el grupo de rotor, góndola, y tiene el rotor, góndola, perdón, torre, conexiones, instalaciones, y en el grupo de rotor es donde pues nos visualiza para participar. Este grupo del rotor pues tiene sus componentes importantes que pues, son las aspas, la nariz, el cubo, rodamientos, los servos, pero pues nos ubica aquí en el componente principal que es aspas, y es ahí donde nace la invitación para fabricar el prototipo de aspa de 30 metros. Muy bien, entonces ya estábamos listos. El proyecto se plantea pues multi-institucional, pues sin él a la cabeza. Se plantea con consultores del extranjero, de España. El CENER es un centro homólogo a Ciatec, es el Centro Nacional de Energías Renovables allá en España, y apoyó en la parte de diseño. También viene otro consultor, también español, es Nabrawin, es un privado, un industrial. Él participó en la parte de consultoría en manufactura. Ciatec hace la parte de diseño y fabricación de modelos maestros, moldes y herramientales. Trabaja también en el diseño de la raíz y las fabricaciones y en las pruebas. SIDESI trabaja en el diseño aerodinámico y el estructural de las aspas. De esta manera se plantea el proyecto. ¿Qué especialidades se involucran? Pues se involucran los eólicos en todo momento, mecánicos en las estructurales, térmicos, diseño, químicos en las resinas, instrumental en la adquisición de información, sobre todo en los ensayos, eléctricos, maquinados, seguridad en todo momento y planeación, gestión, también control, ¿no? Doctores, maestros, ingenieros nos apoyan. Hubo tesista de doctorado, tesistas de maestría, licenciatura y mucha gente de prácticas profesionales, muchos jóvenes que se dieron la oportunidad de apoyarnos y estuvieron con nosotros en el desarrollo. Este es un cronograma de los tiempos que se consumieron, pues es considerable debido a muchos factores. Actualmente nosotros tenemos ya otras capacidades muy desarrolladas en cuanto a tiempos, ¿no? Bien. Consideraciones y adquisiciones. Bueno, hablar de transporte, nave y adquisiciones, ¿no? Primero, pues ya estás pensando en tu aspa y lo primero que hay que pensar, pues es cómo la transportas, ¿no? Fabricas en Querétaro, envías a La Ventosa, pues confirmar que es posible, pues llevarla, ¿no? Entonces, pues de aquí, por medio del Arco Norte, llegas a Puebla, bajas rumbo a Coatzacoalcos, a Matías Romero y cruzas hasta La Ventosa. Patios de maniobras, pues este es el esquema de instalaciones de Ciatec, Querétaro BQ, y tenemos 2 salidas y confirmamos por ahí una evaluación de movimientos para que las salidas se pudieran hacer, ¿no? Las 2 alternativas podrían ser utilizadas. Nave, bueno, Ciatec tenemos 3 naves estándar de 50 por 20 metros. Pues una es maquinados, pues ahí hay cimentaciones, obvio no, y vamos a necesitarlas. Nave de pailería, proyectos en tránsito,
pero pues se nos autorizó la tercera nave, que es esta que tenemos aquí, y pues por ahí era trabajar en ello. Adecuaciones. Bueno, pues ya tenemos nave, pero tendremos que ver qué vamos a requerir en cuanto a la parte eléctrica neumática. Hay que listar todos nuestros equipos importantes. En este caso, nosotros, nuestras máquinas, nuestras bombas, nuestros equipos de calefacción, incluso polipastos y demás, y pues 34 mantas, hace todo el arreglo y entra ingeniería eléctrica para preparar todo. Bueno, ya tenemos nuestro espacio, pues hay que plantearlo por medio de escenarios. Hicimos escenarios del desarrollo de la manufactura del ASPA. Estamos aquí en uno de los más importantes, que demanda más situaciones. Comentar que también pues, la nave no tenía la grúa viajera, incluso las naves normalmente tienen una grúa viajera, pero pues, para este tipo de proyectos se requieren más. Entonces tuvimos que trabajar en los diseños de los gantries. El volteo, que vemos por aquí, es un volteo, es una de las maniobras más complicadas, pues se requieren 3 gantries y se tuvieron que diseñar, pues tuvimos que trabajar en costos y se alcanzó pues 9 metros, ¿no? Lo mínimo que requeríamos para cuidar presupuestos, ¿no? Y este escenario fue ya liberado. De adquisiciones. Bueno, realmente de adquisiciones es bastante, se hicieron 150 grupos de compras, pero estamos presentando aquí lo más relevante en cuanto a materiales y en cuanto a equipos, ¿no? Acero, pues mucho acero. Pasta de herramental se ocupa principalmente en los modelos maestros. Resinas consumibles, láminas de PVC, pues para fabricar el moldes y aspas. Y los equipos de bombas, mantas y adhesivo, pues ya en la construcción, ¿no? Y los palipastos que también los pusimos, ¿no? ¿Cómo trabajamos en cuanto a esto? Lo identificábamos como MESH por sus iniciales de materiales consumibles equipos y así lo trabajamos. ¿Pero qué hicimos? Bueno, en esta parte, tomamos toda la ingeniería de detalle, especial las listas de materiales y nos dedicamos a convertirlo a presentación comercial. ¿Qué significa? Pues que te dicen 257 kilos de tal resina, pues tienes que convertirlo a tambos y ese tipo de cosas. Lo que le decía y les comentaba, se tuvieron que trabajar en hacer tablas comparativas para cumplir con nuestra normativa de instituciones gubernamentales, ley de adquisiciones, y trabajamos en identificar y conseguir presupuestos, cotizaciones de 3 alternativas de venta. INEL trabajó en el proceso de adquisición, es decir, con esta información inició su proceso de adquisición y siguió. Tiempos de entrega, importaciones, se compraron en diferentes países, Alemania, Estados Unidos, Dinamarca, Japón y eso. Recepción y almacenamiento. Bueno, pues tienes que prepararte para la recepción y trabajar en el almacenamiento, pues fueron cantidades grandes, había que ubicarlas. Trabajamos nosotros con 3 almacenes. Bien, algunos comentarios, experiencias, nos veían como para nosotros era mucho material, mucho equipo, pero realmente ante los proveedores pues era cosa menor, ¿no? Porque pues todos los materiales fueron de primera calidad, donde estaban comprando los actuales fabricantes de aspa, y entonces pues nosotros queríamos, por decir así, kilos cuando ellos vendían, no sé, trailers, algo así. Entonces pues ya. Se maneja ya que colocas pedido, pagas y después te programan para producción, ¿no? Aquí en México pues nosotros los gubernamentales trabajamos diferente. Había detalles que, por ejemplo, en las mantas térmicas, por la traducción, pues era manta térmica. Aquí en la aduana mexicana decían es manta, entonces pues instituciones dense de alta como importadores de textiles, ¿no? Lo mismo pasó para las fibras. Caducidades, hay que trabajar con las caducidades porque pues son normalmente de 2 años, pero pues de pronto se consumen, ¿no? Y la pandemia, pues todo lo que significó la pandemia nos llevó, ¿no? Bien, ya teníamos materiales y lugar donde hacer. Desarrollo de aspas, pues se diseña el aspa, se diseñan los moldes y terminas diseñando el modelo maestro. Y la manufactura es al revés. Haces modelo maestro, moldes y después aspas. Ok.
Herramientales. Tenemos muchos tipos de herramientales. Pues estos herramientales son de apoyo en las diversas actividades que se hacen en la manufactura. Comenzamos mencionando estos maquinados. Esta es una herramiental especial para poder maquinar las raíces que se trabajaron en medias canas, es decir, el cilindro por la mitad, ¿no? Se diseñaron y manufacturaron herramientales de preparación de material, que es esta mesa que vemos aquí, tiene 30 metros, servía para preparación de material, nos sirvió incluso para molde. Y pues dispensadores de telas, ¿no? Almacenamiento, pues que vemos aquí es para almacenar las medias cañas de la raíz. Es una pieza de aproximadamente más de 20 metros y es para resguardo. Esta es otra pieza que se llama Spark Up, también resguardo y pues para telas también. Herramientales, pues tuvimos que diseñar y manufacturar los gantries, comprar los polipastos, 3. Aquí hay una herramiental muy importante que es el herramiental de volteo. Giramos nuestro molde por medio de este herramiental. Es una actividad muy importante. Herramientales de movilidad y posicionamiento, pues aquí tenemos un herramiental que se utiliza para colocar la raíz en el molde para fabricar la concha de aspa. De posicionamiento, pues aquí a la hora y alineación, a la hora de cerrar los dos moldes, pues tenemos aquí un herramiental que tiene el orificio, perno y se autoalinea. Herramientales de inspección, pues es más normal, uno de cada lado, a esos tamaños, 30 metros. Los sostienes, puede girar y puedes inspeccionar y puedes pintar, ¿no? Herramientales de transporte, de lo mismo que hablábamos, pues tienes que buscar tu herramiental a los extremos y pues para llevar tu equipo. Herramientales de ensayo, este es el herramiental que sirve para los preparativos de la prueba o el ensayo del aspa y te permite peso. Bien, herramientales. En la parte de modelo maestro, esta es la primera etapa. Estos son los modelos maestros, los que ven aquí en blanco. Otros modelos maestros menores son estos que ven aquí en gris, son los que se hace el modelado para describir la forma lateral de el aspa. Unos van de este lado que se llama borde de salida y otros van del lado de acá que se llama borde de entrada. Bien, ¿cómo lo hicimos, no? Pues se planteó el diseño, es un modelo maestro de 9 segmentos, lado presión, se hizo la ingeniería, todos los planos de fabricación, subensambles, ensambles, y se hicieron incluso planos de instrucción de trabajo, ¿no? Para cada uno de los segmentos y se fueron haciendo. Bueno, ¿qué consistía cada segmento? Un segmento consistía de una base de cama de estructura, cuerdas metálicas, que son estas verticales, estos metales verticales, unas costillas de madera, que son estas formas particulares, y se colocaba entre ellas costillas de EPS, mejor conocido como unicel de alta densidad. Aquí se colocaba, y finalmente esta sección verde pues representa una pasta de herramental, ¿no? Es una resina a base epóxica que se vierte aquí para maquinados específicamente. Y bueno, los respaldos de los análisis estructurales era dinámico cada segmento porque había que llevarlo a maquinado, llevarlo a la nave de ensamble y en fin, era dinámico. Y bueno, pues el respaldo del análisis térmico porque como les dije, esto es una resina epóxica, hacía su exotermia, elevaba la temperatura y pues con recordar que estábamos trabajando con EPS, pues entonces ahí se tuvo que hacer las medidas necesarias para poder trabajar. Estuvimos trabajando mucho con pruebas de reducción de riesgo, por ahí se tardó un poquito la pasta de herramental, evaluamos algunas otras pastas, algunos adhesivos, pero finalmente pues no, la pasta de herramental es la que se tiene que utilizar. Los modelos maestros menores que les decía para hacer los moldes, bueno, es menor, ¿no? Esos fueron apilamientos de MDF y maquinados, algo menor, pero pues ahí se hicieron, ¿no? Esos son los modelos maestros. Pues el molde les comentaba, se fabrica, esto ya es la fabricación de lo que vimos, las metálicas,
el EPS, y aquí se empieza a aplicar la pasta de herramental. Nosotros aplicamos esta pasta de herramental en colores para identificar los espesores, ¿no? Entre mayor espesor tienes, pues mayor pasta, mayor costo. Entonces tendríamos que trabajar y cuando íbamos maquinando, que ya estamos en el centro de maquinado, pues podíamos identificar en qué espesores estábamos trabajando. Muy bien. De aquí de maquinado se bajaba a una etapa de pintura y acabados y después se iba a la nave a hacer las actividades de liberación, que son se hicieron la alineación con láser, se respaldó también con el método de hilo, que fue muy bueno, y se verificaba por el método de fotogrametría. Una vez ya alineado, se hacían las uniones de los segmentos y pues liberábamos los de los maestros como está aquí. Bien, moldes. Pues los moldes fueron estas 3 figuritas que tenemos aquí. Son 2 moldes mayores, el molde de la raíz y los moldes pequeñitos que hemos estado comentando. Se conforman principalmente de 2 partes, ¿no? La parte del compuesto y la parte de la estructura. El diseño pues se planteó para la fabricabilidad, la ergonomía, principalmente pues, el sistema de expansión y el de volteo. ¿Cómo era el molde? Pues esta parte verdecita es el modelo maestro que ya hablamos, esta parte azul es la parte del compuesto del molde y esta es un diseño de una cuaderna metálica que se une al molde. El sistema de expansión pues es un sistema que une una estructura con la cuaderna y le permite el desplazamiento. El sistema de elevación y volteo, pues es esa estructura que se va metiendo por secciones, son 5, y se va haciendo soldadura y le permite deslizamiento entre la estructura mayor y las cuadernas. Muy bien. El molde es esta parte rojita que tenemos aquí, es el compuesto, este es el blanco, perdón, la zona gris es lo que fuese nuestro modelo. Y para hacer el molde, pues se utiliza el método BAR, por sus siglas en inglés, pero es moldear por transferencia de resina asistida por vacío. Es decir, con una bolsa forramos, aplicamos vacío y se succiona de alguna parte, de alguna entrada la resina. Bueno, esto lo va a explicar más a detalle el ingeniero Alberto. Estos son algunas secuencias. Y finalmente lo que obteníamos para nuestro molde es esta parte rojita. Ya estaba nuestro molde, nuestra parte del compuesto encima del modelo maestro, ¿sí? Y pues mismo caso este es el molde lado presión o molde fijo, y de la misma manera hicimos el otro molde, lado succión o molde móvil. Bien, una vez que teníamos nuestro molde, pues había que empezar a colocar la parte de estructural, y se hizo por medio de unos pernos con base metálica y con una unión de un adhesivo estructural base epóxico. Se ponían los pernos, se pone la cuaderna y listo. Se corre a lo largo del molde y posteriormente se van poniendo las estructuras y soldando entre sí, pero deslizamiento con respecto a las cuadernas metálicas. Acto seguido, pues hacemos uno de los movimientos más importantes, que son el giro que ya habíamos comentado, para dejar y entregar nuestros 2 moldes listos, como lo vemos en esta figura. Bien, la raíz pues es de manera similar a lo que ya he platicado, se hace lo mismo. De hecho, la raíz es el primer molde que formamos. Aquí está nuestro modelo maestro, que es el blanco. Ponemos la estructura, lo quitamos y tenemos lista nuestro molde de raíz. Y pues algo similar en los moldes, estos pequeños laterales de borde de ataque y borde de salida, pero estos pues son menores, ¿no? Se pueden, son ligeros, incluso se pueden cargar con dispersión. Aspas. Bueno, las aspas están conformadas por estas piezas. Uno es un spar cap, una media caña, y con estas 2 piezas hacemos la concha. Luego hay unos largueros que son la parte central, tipo vigas,
y pues luego la otra concha, la LS. Pero vamos a ver cómo es. Bien, se manufactura la raíz, igual, el método que explicará en breve el ingeniero Alberto más a detalle. Son dos, identificar que son dos, es una más grande. Esta es pequeña, la LP es un poquito más grande. Comentar que esta pieza es la que mayor capas de fibras es la que tiene, pues ahí demanda su arreglo. Y tenemos, así sale, ¿no? De la infusión. Posteriormente se mandan a maquinados para que pueda maquinar toda la zona de conexión. Bien. Se manufacturan los largueros. Los largueros tienen esta manera particular. Se hacen en la mesa que ya comentamos, se plantea el arreglo, se hace todo el proceso que les explicará. Esta pieza ya empieza a llevar láminas de PVC, que son estas que vemos por aquí, ahorita las verán en breve, y esta aspa, el arreglo lleva dos largueros, el larguero primario y el larguero secundario. Es las piezas que se liberan, ¿no? Bien, vamos a la manufactura de la concha. La manufactura de la concha, pues este es el arreglo principal. Se hace embebiendo los componentes. Este que vemos rayado es el molde. Hay unas ciertas telas. Se coloca la raíz, que es esta verdecita. Hay ciertas telas de unión. Se coloca esta parte azulita, que es el Spark Cap. Y después la tela. Pero bueno, primero fabricamos el Spark Cap. El azulito es esta parte, es esta línea que ven por aquí, es de lado a lado, es muy grande. Se hace apoyo de una pieza que le llamamos postizo. Y aquí es donde ya con los herramientales, pues lo vamos desmoldando. Es esta pieza que se está elevando. Entonces regresamos aquí a el aspa. Entonces, pues tendemos las fibras correspondientes, colocamos nuestra raíz, y colocamos nuestro Spark. Es esta línea, ¿no? Y aquí vienen los herramientales, casi no se ve, pero son los herramientales con los que podemos colocar el Spark Cap, ¿no? Todo esto se hace con alineación láser, ¿no? Y finalmente tenemos esta parte, ya está colocado nuestro Spark Cap, ya está colocado, se están colocando las láminas de PVC y queda de esta manera, lista para ser infusionada, ¿no? Y se infusiona con el método que explicarán en breve y así es como se concluye la concha. Bueno, ya tenemos nuestras conchas y ya también fabricamos nuestros largueros. ¿Qué sigue? Pues el pegado de largueros. Estamos sobre la concha, utilizamos la máquina de pegar adhesivo, utilizamos nuestro herramental, se hacen unas ciertas pruebas para alineación de los dos largueros y se pegan los largueros a la concha. Aquí están pegadas. Primero, larguero secundario, larguero primero y secundario se pegan a la concha. Posteriormente empezamos a hacer las actividades de evaluar el pegado de la concha superior. Y incluso hacemos una práctica aquí que son plastilinas, estas que ven por aquí son plastilinas para confirmar los espesores de adhesivo que se tienen que poner. Pues acto seguido se coloca aquí, esta es la máquina de mezcladora, se colocan los adhesivos en 4 secciones, la zona de borde de ataque, la zona de larguero primario y secundario y la zona de borde de salida. Son trayectorias de 30 metros, esta actividad se tiene que hacer pues de un par de horas porque si no por ahí se cura. Y ahí hacemos una de las maniobras más complicadas, que es colocar el molde superior, ¿no? Se fija, se aprieta y pues se deja ahí el curado. Nosotros lo hicimos con 3 días, puede ser menos. Posteriormente, pues ya se hacen las actividades de desmolde, es decir, se saca el aspa y esta es nuestra aspa, ¿no? Obvio, se hacen trabajos de desmolde, acabados y toda esa preparación. Muy bien. Ensayos. Hicimos 2 tipos de ensayos. Esta aspa que acabamos de terminar la identificamos como la 00, la primera que hicimos.
y hicimos 2 tipos de ensayos. ¿Y qué significa el ensayo? Es, pues, la primera es una prueba destructiva para el aspa 00. ¿Qué hacemos? Pues la cortamos. Eso es lo que hacemos, como lo ven aquí. La cortamos, la seccionamos, hacemos el protocolo de la prueba, hacemos los cortes transversales y longitudinales y sirve para inspección. Inspeccionamos zonas secas, posición, desplazamiento, falta de adhesivo, en fin, hacemos revisión de cada una de las cosas. Y también hacemos inspección dimensional, espesores en diferentes zonas de adhesivos y bien. ¿Qué hacemos con todo este aprendizaje que tengamos aquí? Pues todo esto se documenta, se canaliza y fabricamos nuestra ASPA 01 tomando en cuenta todo el conocimiento que se adquirió en esta prueba destructiva. Y con esta ASPA, pues 01, se vuelve a hacer el ciclo que ya hablamos, que ya decimos, todo, se vuelve a hacer una ASPA, pero tomando en cuenta pues todo lo que se aprendió. Se fabricó la ASPA 01 y nos preparamos para el otro ensayo. Muy bien. En el otro ensayo, ¿qué sucedió? Pues de manera paralela se hizo un también proyecto paralelo para fabricar un cubo de reacción, un bloque de reacción para pruebas de aspas. En términos generales, pues este es el cubo de reacción. Piezas principales es placa base, placa adaptadora, diferentes estos elementos de clamps, les llamamos clamps, que son para colgar pesos muertos en el aspa, y eso fue un proyecto que se llevó. Bueno, ya una vez teniendo nuestro bloque de reacción, pasamos a lo que fue el aspa. Esta es la prueba del aspa. La prueba del aspa pues tiene su protocolo también. Se prepara el espécimen, se hace la parte de la instrumentación, mucho trabajo de aquí de la gente de la instrumentación con galgas, su base. Se preparan todos los herramientales, esta parte de colocar los clamps se hace adentro. Aquí estamos probando de manera lineal, fue muy rápido, simplemente de la nave donde trabajamos, sacamos de manera lineal el aspa y pues se montó aquí, ¿no? Es toda una maniobra por ahí. Y se hace la prueba. Pero en términos generales, ¿qué podríamos quedarnos de la prueba? Pues realmente lo que hicimos es simular sus fuerzas máximas de trabajo por medio de pesos muertos. 5 pesos muertos tenían bloques de concreto de tonelada, y nos ayudamos con totes manejando ya lo que pedía la prueba con agua, ¿no? Entonces, en deformaciones, como conclusión, pudiéramos quedarnos con esta idea. Las deformaciones estaban en el orden de hasta el 10% con respecto al diseño, sin problema. Y con respecto al desplazamiento en punta del aspa, debe ser menor al 7%, cumpliendo la norma GL 210, que es donde se especifica un poco más. Pues cumplimos con deformaciones, cumplimos con este desplazamiento, y yo creo que esta es la parte por ahí importante. Y bien, resultados. ¿Qué resultados tuvimos? Pues tenemos la fabricación de 2 prototipos, 00 y 01, como ya lo comentamos. ¿Qué obtuvimos también? Pues nos desarrollamos como especialistas, como diseñadores, manufactureros. Hubo formación de estudiantes, tesistas, de doctorado, de maestría, licenciatura. ¿Qué tenemos también? Infraestructura para fabricación de aspas. También obtuvimos una certificación en el diseño de la conexión del aspa. Tenemos nuestra primera aspa de 30 metros. Se obtuvo con este trabajo una patente de pernos autoalineables para conexión del aspa. En fin, hubo resultados. Y pues aquí está el equipo de trabajo. Recordar que toda la cadena de mando apoyó un proyecto de esta magnitud. En especial la doctora Navarro estuvo con nosotros, y vaya que estuvo hasta 2, 3 de la mañana en días que había hasta sorpresas en este proyecto. Pero pues muchas gracias a todos ellos. Y
¿Qué más comentar? Pues por ahí ya nos empiezan a voltear a ver. Ya hay algunas industrias de renombre que nos han invitado a hacer ciertas piezas menores, pero finalmente por ahí ya se tienen. Algunas piezas ya se mandaron a Costa Rica y algunas también a la región del Istmo, ¿no? Y pues eso sería todo. Es una plática general, pues el tema es muy extenso y casi cada tema comentado, pues alcanza para una plática también, ¿no? Y pues muchas gracias. Muy bien, gracias, Farid. No veo preguntas aquí en el chat. Entonces seguiríamos con el tema de posgrados. Giovanni, adelante. Bien, muchas gracias, doctor. Buenos días a todas, a todos. Voy a dar una presentación rápida de la oferta académica con la que se cuenta en CIATEC actualmente, sobre todo para las convocatorias de 2024. Bueno, las convocatorias actualmente se encuentran abiertas para admisión en los programas de posgrado de CIATEC. Son para la maestría y doctorado en manufactura avanzada, para la maestría en dirección y gestión de proyectos de ingeniería y para la maestría en sistemas inteligentes multimedia. Lo que podemos ver aquí en el pequeño mapa de la República es la oferta académica que tenemos dependiendo la sede que tiene CIATEC. En este caso, para Querétaro, pues prácticamente es donde se oferta la mayoría de los programas de posgrado que ofertamos. En el caso de San Luis Potosí, solamente manufactura avanzada. Aguascalientes igual. Estado de México igual, solamente manufactura avanzada. En el caso de Jalisco, es manufactura avanzada, pero adicionalmente, por la naturaleza de la unidad que está enfocada más a la parte de electrónica, microelectrónica, se oferta el programa de sistemas inteligentes multimedia. Aquí quiero hacer una referencia. Actualmente, y en respuesta a la reforma de Ley de Ciencia y Tecnología, se hace un cambio en los costos de los programas de posgrado de los centros públicos de investigación. Actualmente, todos los programas de posgrado de CIATEC son completamente gratuitos, no tienen costo. Es decir, no hay costos por concepto de inscripciones, colegiaturas, proceso de titulación y demás trámites que se realizan mientras son estudiantes del programa de posgrado. Registro y autorización. En el caso de CIATEC, CIATEC es un centro público de investigación del sistema CONACYT. CIATEC opera bajo el régimen, no opera bajo el régimen de registro de validez oficial, opera bajo un decreto presidencial, lo cual permite que los centros públicos de investigación en México puedan ofertar capacitación de alto nivel a nivel licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En el caso de CIATEC, pues prácticamente son especialidades, maestrías y doctorados. Pero en la cuestión de registro y autorización, todos los programas de posgrado que se ofertan cuentan con un registro de autorización en la Dirección General de Profesiones de la SEP y adicionalmente todos los programas hoy en 2024 cuentan con acreditación en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT. En el primer punto, contar con acreditación en la Secretaría de Educación Pública, pues prácticamente nos permite que al concluir los estudios de posgrado que realicemos en CIATEC, nos permita obtener una cédula profesional del grado. Sobre todo este es un punto muy importante, ya que actualmente hay una oferta muy vasta de programas de posgrado, pero no todos cuentan con la acreditación ante la Dirección General de Profesiones y pues esto pues en un futuro conlleva problemas, ya que un programa que no tiene un registro correcto, pues en un futuro nos va a impedir obtener una cédula profesional. Y en el caso del Sistema Nacional de Posgrados, el Sistema Nacional de Posgrados es un sistema que sustituyó al antiguo Programa Nacional de Posgrados del CONACYT. En esta nueva modalidad de Sistema Nacional de Posgrados, o conocido SNP, se da una acreditación a los programas de posgrado que hay en México que cumplen con algunos estándares de calidad. De inicio, el primer punto de contar con este reconocimiento es que se da solamente a programas de posgrado que cumplen los criterios de calidad del CONACYT. Por otro punto, pues nos permite accesar a convocatorias en cuestión de apoyos para estudios de posgrado. Hay actualmente algunas convocatorias que son para manutención. En este caso, las becas de manutención prácticamente son apoyos que se tienen que gestionar directamente con CONACYT en base a sus convocatorias que tienen vigentes. Esto es en cuestión del registro y autorización.
Las líneas de investigación de cada uno de los programas de posgrado, cada programa tiene líneas de investigación distintas. En el caso de la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería, las líneas de investigación son gestión de proyectos y metodologías de gestión. Esta maestría está enfocada más a la capacitación de project managers, es decir, a las personas que se dedican a la parte de administración de proyectos. La maestría en Sistemas Inteligentes Multimedia, este es un plan que tenemos prácticamente actualizado, es el plan más actualizado con el que cuenta CIATEC. Su primera línea de investigación es el diseño y desarrollo de sistemas embebidos. Y su línea más nueva es la línea de inteligencia artificial. Esta línea pues se integra al programa de multimedia, ya que responde prácticamente a todo lo que es ahora Industria 4.0 y lo que ya está llegando de Industria 5.0, ya que se integran algunas metodologías nuevas en cuestión de asignaturas, se agregan tópicos de Machine Learning, Deep Learning, Data Science, etc. Y el programa, pues el más robusto que tiene CIATEC, que es el de Maestría y Doctorado en Manufactura Avanzada, con 3 líneas de investigación, una enfocada a materiales avanzados, otra a control y automatización, y una tercera enfocada a procesos de manufactura. Ahora, en el caso de los programas de posgrado de CIATEC, solamente hay una opción de titulación, que es mediante defensa de examen de grado. Para las especialidades, la defensa de examen de grado se realiza mediante la defensa de una tesina. En el caso de las maestrías es mediante la defensa de una tesina o una tesis, y en el caso de doctorado es solamente tesis. El objetivo aquí es prácticamente que cuando un alumno entra a un programa de posgrado de CIATEC, resuelva una problemática real con la documentación de este proyecto de investigación. Y actualmente CIATEC se enfoca a atender problemáticas nacionales. Algunas de las problemáticas nacionales donde se ha enfocado CIATEC es en los sectores agua, salud y energía. Y los proyectos de investigación que desarrollan los alumnos en los programas de posgrado los enfocamos a estas temáticas, agua, salud y energía. En resumen, en este slide, pues prácticamente para poder egresar de un programa de posgrado de CIATEC hay que desarrollar un proyecto terminal, ya sea tesis o tesina, en dependencia del nivel en el que estemos inscritas o inscritos. El proceso de admisión, como les comentaba, actualmente hay una convocatoria abierta. La convocatoria 2024 para el programa de manufactura, para el Sistemas Inteligentes Multimedia y Desarrollo de Proyectos estará abierta hasta el 30 de abril para poder realizar el preregistro y estar iniciando el curso propedéutico de cualquiera de los programas en el mes de mayo. El proceso de admisión pues prácticamente consta de 4 etapas antes de los resultados, y lo que hay que hacer es realizar un preregistro en línea en la página de ciatec.edu.mx, donde se tiene que cargar información de contacto, de referencia y los documentos que conforman los expedientes de admisión. Estos son los requisitos, los que estamos viendo en pantalla. Los que están marcados en negritas son requisitos que para esta convocatoria tienen una prórroga en caso de que no se cuenten con ellos. ¿A qué nos referimos? Sobre todo porque muchas veces cuando estamos recién egresados de alguna licenciatura o de una maestría, hay documentos que se encuentran en trámite. En este caso, como lo es un título de grado o un certificado, basta con que se entregue una constancia del trámite. Y en el caso del requisito 10 del certificado TOEFL ITP, muchas veces en este tipo de certificado se aplica el test y hay un periodo de tiempo que se tardan las instituciones en entregarnos los resultados ya en su formato de certificado. Para esto prácticamente es la última semana hábil de junio para poderlos entregar. Una vez que se hace el preregistro, pasamos al curso propedéutico. En el curso propedéutico se llevan 3 asignaturas: la asignatura de metodología, la asignatura de matemáticas. Las matemáticas son distintas en dependencia del programa de posgrado. Un ejemplo, para proyectos de ingeniería llevamos solamente matemáticas discretas. En el caso del programa de manufactura avanzada ya llevamos matemáticas avanzadas como tal. Una vez que llevamos curso propedéutico, de manera intermedia se hace la aplicación de un examen Ceneval, Exani 3. El examen Ceneval Exani 3 se aplica al terminar la primera asignatura y posteriormente continuamos con las 2 siguientes materias. La última materia de propedéutico para cualquiera de los programas de posgrado es una materia introductoria al programa de posgrado al cual se desea ingresar. Posteriormente viene la etapa 4, que es la presentación de las propuestas de proyecto que deseamos desarrollar como temas de tesis o tesinas en los programas de posgrado. Aquí vale la pena aclarar, desde que nosotros iniciamos el curso propedéutico, en la primera asignatura, que es metodología, se prepara
el anteproyecto que se expone en esta cuarta etapa. Y por último, pues viene ya la presentación de resultados, la publicación que se hace directamente en la página educativa de CIATEC, en las redes sociales, y obviamente se hace una comunicación directa con los alumnos que fueron aceptados. Algunas de las razones por qué estudiar los programas de posgrado de CIATEC. Aquí enlistamos algunas de las que pudieran considerarse como razones. La primera es conocer y aplicar diferentes metodologías y o modelos para resolver problemas técnicos. Como lo decíamos en el proyecto de tesis, el objetivo es resolver una problemática real. Y la segunda, acceso a fuentes de información especializadas. En el caso de CIATEC, desde que un alumno entra a los programas de posgrado en propedéutico, tienen acceso a bases de datos especializadas de manera gratuita, bases de datos donde van a encontrar artículos, patentes, etc. En el caso de los horarios son solamente clases jueves y viernes de 1 a 5 de la tarde. Son los únicos 2 días en los cuales se tienen que atender clases durante la duración del programa de posgrado. Interacción con industriales y especialistas de diferentes sectores. Los programas de CIATEC tienen un claustro académico que se compone pues prácticamente por los propios investigadores del centro, pero adicionalmente se agrega el componente de investigadores externos de la industria y de la parte académica, es decir, de universidades. Aquí pues esta parte nos permite la interacción directa con el sector industrial. El asesoramiento técnico especializado. Cuando un alumno entra a un programa de posgrado de CIATEC, desde el primer periodo trimestral se le hace una asignación de la persona que estará dirigiendo su proyecto de tesis como director de tesis, y esto pues prácticamente estará apoyando al estudiante desde que entra al programa de posgrado en llevar un buen desarrollo de la investigación. La selección de materias de especialización. Todos los programas de posgrado de CIATEC cuentan con asignaturas optativas. En el caso de las maestrías, son 3 asignaturas optativas. Para el caso del doctorado, de igual manera, son 3 asignaturas optativas, pero se pueden cursar más, aunque no estén dentro del plan de estudios. Pero, ¿qué nos permite esta parte de selección de materias optativas? Pues prácticamente es tomar las materias que nos sirvan para el desarrollo de los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, si estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con el área de materiales, podemos tomar asignaturas de materiales avanzados, proceso de conformado de materiales, recubrimientos, y pues al final del día el objetivo es tomar capacitación que nos sirva para el buen desarrollo del proyecto. Y aquí muy importante, a diferencia de otros posgrados, en el caso de las materias de especialización, basta con que se inscriba solamente un alumno para que la materia se pueda ofertar. No hay un quórum mínimo requerido para poder ofertar los cursos de especialización. Y por último, uno de los beneficios de contar con el reconocimiento de CONACYT en el Sistema Nacional de Posgrados es que actualmente para 2024, todas y todos los alumnos que entren a los programas de posgrado tendrán la oportunidad de poder hacer su postulación a los subsidios que oferta el Consejo en base a las convocatorias vigentes. De mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, con mucho gusto los atendemos al final de la sesión. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Giovanni. Bueno, continuando con el webinar, le pido al maestro Alberto que ponga su presentación y adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente les doy la bienvenida y básicamente ahorita estuvimos previamente, mi compañero estuvo platicando de forma general cuál fue el desarrollo del proyecto. Definitivamente fue mucha información, pero creo que nos permite contextualizar un poco la importancia que tuvo este proyecto para el centro. En esta parte de la plática, ahora me voy a concentrar en un punto en específico que se denomina infusión. Esto es la infusión de los componentes principales del ASPA. Y básicamente el ASPA está constituido de materiales compuestos y de ahí la importancia de este proceso de manufactura. La plática va a estar dividida en 4 secciones. La primera es los conceptos generales. Vamos a hacer una breve descripción al respecto. También abordaremos lo que son los componentes principales del ASPA de una forma muy rápida y centraremos la plática en la parte de infusión. Comprenderemos y platicaremos un poco sobre la relevancia que tiene
qué variables están implícitas y cuáles son las estrategias de forma general que se establecen, y así estas se observarán específicamente durante la fabricación de dichos componentes. Y por último, hablaré un poco sobre la aplicación de la metodología. Dentro de los conceptos generales es importante comprender qué son los materiales compuestos, y estos pues son resultado de una combinación de dos o más materiales, los cuales presentan varias fases químicamente distintas, y el objetivo es que estos materiales al combinarse se obtengan propiedades mecánicas superiores a la simple suma de dichas propiedades de cada uno de ellos. Generalmente, cuando hablamos de materiales compuestos, estamos hablando de combinación de polímeros con cerámicos, cerámicos con metal, metal con polímeros, o pueden estar los tres presentes en el compuesto, y a eso es lo que denominamos material compuesto. ¿Qué podemos hablar sobre materiales compuestos en la naturaleza? Como ejemplos, podríamos hablar sobre el nácar, que es la imagen del lado izquierdo, el cual es una mezcla de aragonito con proteínas blandas, y de ahí su resistencia de este tipo de material. También podemos encontrar al hueso con lo que es el apatito más las fibras de colágeno, y la madera, que sería la lignina con las fibras de celulosa. Estos materiales son principalmente de refuerzo, y es un ejemplo de lo que podríamos denominar materiales compuestos que se encuentran en la naturaleza. Existe un debate sobre que si deben o no nada más considerarse materiales compuestos aquellos sintetizados por el hombre. Sin embargo, para efectos de esta plática lo vamos a considerar como aceptables. ¿Cuál es el origen de los materiales compuestos? Básicamente su origen es por la necesidad de disponer de materiales ligeros, rígidos y con otras propiedades. Y estas propiedades pues rara vez se observan o se dan juntas en un solo material. Ese es el origen de los materiales compuestos. ¿Cuáles son los retos que tienen? Los retos que tienen los materiales compuestos son los referentes a su costo, a sus aplicaciones prácticas, a la dificultad de la fabricación o también a la incompatibilidad entre materiales. Observemos el siguiente ejemplo. En la imagen del lado izquierdo usted puede notar la imagen de vidrio, un vidrio tradicional, normal que conocemos, que es una mezcla de arena sílice más unos carbonatos. Y de pronto, en la imagen del lado derecho, del extremo derecho, puede ver usted unas imágenes sobre unos materiales desarrollados por unos investigadores. Jin y compañía desarrollaron materiales transparentes tipo nácar resistente a los impactos. Esto es, ellos observaron ciertas propiedades del vidrio, querían mejorarla y entonces se bioinspiraron en lo que es el nácar, y no solamente la bioinspiración nació desde el punto de vista de cómo se maneja este material compuesto natural, sino también la importancia que tiene el arreglo, la estructura. Entonces copiaron, por decirlo así, volvieron a replicar la configuración de cómo la matriz está entremetida en la estructura, que es un tipo ladrillo si vemos una sección transversal, y entonces esta bioinspiración les permitió a ellos sustituir el aragonito por el vidrio de borosilicato, y en vez de las proteínas blandas ellos utilizaron etilvinilacetato, y entonces desarrollaron su material compuesto. En la imagen que usted puede notar del lado derecho se observan diferentes pruebas con diferentes materiales, el borosilicato únicamente, tratado térmicamente el vidrio, y finalmente en la imagen del lado derecho, permítame tantito, aquí usted puede observar las pruebas de impacto sobre el material que ellos desarrollaron bajo este concepto. Lo que obtuvieron son mejores propiedades al vidrio tradicional, puesto que era deformable, resistente a impactos, presentaba una dureza superficial notable y también la parte de la transparencia. Entonces, aquí usted puede notar en este ejemplo cuál es la necesidad o el origen de estos materiales y la dificultad que está implícita en los procesos de fabricación. Precisamente el ASPA requirió de una selección de los procesos de fabricación disponibles o conocidos. Estos procesos de fabricación se pueden clasificar en molde abierto o molde cerrado. Los de molde abierto existen los de laminado manual, que son la imagen superior, y este, pues como su nombre lo indica, es un proceso donde el operador interviene activamente. Luego, en el lado derecho, usted puede observar la parte de un método que se denomina proyección,
Y aquí se hace uso de ciertos herramientales para hacer el proceso de catálisis de la resina y también para la aspersión de la fibra de vidrio. Después, en la parte intermedia, usted puede notar el proceso denominado devanado de filamentos, donde los filamentos o el material de refuerzo ya está previamente impregnado con la resina y se va enrollando sobre la superficie que se quiere fabricar. En la parte inferior usted puede notar el proceso denominado en autoclave o lo que se denomina prepreg. Básicamente aquí las fibras ya vienen impregnadas de la resina y mediante el uso de un autoclave se llega a realizar el curado de la pieza mediante presión y temperatura. Cada uno de estos tiene ventajas y desventajas, así como costos relacionados o asociados. Están los procesos de fabricación de molde cerrado. Está el método por medio de pultrusión, donde al final de cuentas las fibras se van moviendo mediante ciertos rodillos, se sumergen sobre la resina o el polímero catalizado y posteriormente mediante un dado se configura la pieza y existe un incremento de temperatura para generar el curado. Está el moldeo por compresión, el moldeo por inyección y específicamente quiero hacer mención el de transferencia de resina. También existen métodos de molde cerrado denominados infiltración por presión o infiltración por centrifugado. En la parte inferior de la imagen usted puede notar esto. Ahora, estos son estos dos métodos. ¿Por qué hago mención en específico de estos métodos? Porque estos métodos generalmente no son tan conocidos o tan empleados. Y básicamente me refiero porque están orientados a materiales que son cerámicos y metálicos. Entonces, estos métodos son los que principalmente se emplean. Todos los mencionados anteriormente son métodos que están orientados a un polímero y un material de refuerzo. ¿Cuál es el método que vamos a emplear o que se seleccionó para la fabricación del aspa? Es lo que se denomina transferencia de resina. Otros le denominan moldeo por transferencia de resina asistido por vacío. Al final de cuentas se refiere a lo mismo. En esta plática a este método le estamos llamando infusión también, lo conocemos como infusión. ¿Qué implica este método? Este método de moldeo por transferencia de resina también tiene sus variantes y dentro de las cuales podemos encontrar lo que se denomina contramolde de fibra de vidrio, que es la pieza que va a ir encima de los laminados y encima de estos laminados de lo que es el molde. Existe contramolde de silicón y también el de bolsa de vacío. Esta es la que nosotros seleccionamos. Este método implica tener consumibles, aquellos que ya no vamos a poder reutilizar. Existe también la parte de la presencia del laminado, es el objetivo, es la pieza que deseamos obtener. Y los recuperables, que son aditamentos que sí podemos entre una producción y otra poder reutilizar. De forma general, en la imagen del lado derecho puede observar usted un esquema muy general de lo que implica este proceso de fabricación. Básicamente partimos de un molde que mediante una masilla, por decirlo así, o una cinta que es pegajosa, esta se coloca sobre el molde. Cabe aclarar que el molde fue previamente limpiado y encerado para el desmolde. Y esta masilla amarilla trabaja muy bien con la parte de la bolsa para hacer el sellado final de lo que es el proceso. Previamente a hacer el cierre, se colocan una serie de consumibles que, por ejemplo, está el laminado, que no sería consumible, es la parte objetivo a obtener. Está una tela que es para el desmoldeo, existe otra tela que es para la dispersión de la resina, existen aditamentos para la alimentación de la resina y también para la succión en la cual va a ser la bomba de vacío. Y esta succión se apoya también con manguera en espiral que se pone generalmente en el contorno para distribuir uniformemente esta succión. Entonces ya platicamos ahorita de forma muy general y muy rápida, pues estos previos para comprender qué es un material compuesto y qué características tiene. Ahora, específicamente en los componentes del aspa, haré solamente esta presentación, esta diapositiva, y quiero que usted se lleve en mente que la construcción de un aspa consiste principalmente en la fabricación de 4 partes. Las superficies, que se pueden denominar superficies lado presión o superficies lado succión, o también se puede emplear el sinónimo, lo que comentaba mi compañero, concha de lado presión, concha de lado succión. Significa lo mismo.
Estas superficies, nosotros quiero que se imagine, bueno, que observe la imagen del lado izquierdo, y esta aspa que está fabricada, imagine que usted hace un corte, así como está mostrado aquí en vertical, y hace un corte a todo lo largo. Entonces, la primera mitad se va a denominar lado presión y la otra mitad se va a denominar lado succión. La raíz está dentro de estas superficies y la raíz hace referencia principalmente a esta zona circular, que es una zona que es importante puesto que ahí se coloca la tornillería de sujeción y, bueno, tiene una forma circular o cilíndrica. También es importante notar los componentes denominados Spar Caps. Spar Caps son es el área que está contenida entre estas dos líneas verdes, y como esta es una sección o de un segmento de un aspa, pues quiero que imagine que todo el Spar Cap realmente es a todo lo largo de la pieza. Estos Spar Caps trabajan con los largueros. Los largueros sería esta pieza en vertical, y el objetivo es unir los dos Spar Caps junto con el larguero para generar un elemento estructural, una viga tipo I, pero también puede llevar un larguero primario y un larguero secundario, y entonces usted podría tener una configuración diferente de esto. Entonces, ya platicamos sobre los materiales compuestos, ya platicamos de forma general qué es construir o cuáles son los componentes de un aspa. Ahora sí, entremos al tema de infusión. El tema de infusión es muy importante debido a que es la parte principal de la manufactura del aspa, o sea, de la parte de material compuesto. Esta etapa es específicamente especial porque es donde todo lo que se ha planeado confluye a un momento particular, donde las personas, los procedimientos, los materiales, los equipos y los herramientales se van a unir para transformar y añadir valor. Cabe aclarar que estaría especificado o encerrado en este rectángulo, donde estos materiales, procesos y personal va a trabajar en un momento en específico para la manufactura del aspa, en específico la infusión. Pero hay que comprender su importancia también porque existen etapas previas, específicamente la vamos a identificar como diseño, las cuales van a alimentar este proceso, y existe también otra etapa posterior a ese proceso de infusión que es muy importante porque en lo que hagamos en esta etapa va a determinar la calidad del resultado obtenido. Entonces, de ahí está esa relevancia. Ahora, ¿qué implica estos trabajos de diseño? Pues implican trabajos realmente importantes en la parte del análisis mecánico de las fuerzas inerciales, de las fuerzas aerodinámicas, la parte aerolástica. Esto es esa ciencia que se encarga de estudiar la interrelación de estos fenómenos. Estos fenómenos no ocurren de forma independiente, sino hay una interacción de ellos, y es parte de lo que se trabaja mucho en el diseño. Hay normas y guías de diseño que apoyan para realizar la fabricación o el diseño específico de estas piezas, y también hay normas de referencia para pruebas, y hay otras que van generando como guías de diseño las empresas que van experimentando durante la manufactura y van retroalimentando las mejoras de la misma. Una vez que se hace ese trabajo de diseño, se seleccionan los materiales, y dentro de esos materiales podemos encontrar las fibras de vidrio, que pueden ser unidireccionales, biaxiales, triaxiales. Existen los núcleos, esos materiales de PVC que hablaba mi compañero, pues se refiere a esos núcleos, y se utilizan para proporcionar estabilidad a la estructura. Su función, dice, es aumentar el peso del laminado, aumentando el momento de inercia con el menor aumento de peso posible. Y tiene una serie de características que se deben de cubrir. Los adhesivos también se seleccionan y los recubrimientos finales. Cabe mencionar que existen lo que se denomina gel coat y top coat. Sin embargo, para nuestra fabricación no fue requerida, puesto que nosotros deseamos obtener la pieza al natural para poder realizar inspecciones visuales rápidas, sin equipo sofisticado que nos permitiera ubicar cómo había evolucionado el proceso precisamente de infusión o de transferencia de resina. Una vez que ya se hizo el diseño, una vez que ya se seleccionaron los materiales, se empiezan a hacer probetas para determinar estos parámetros que se van a alimentar en las simulaciones para que estas simulaciones vayan convergiendo a resultados más certeros. Entonces, se hacen las probetas. Una vez que se hacen dichas probetas, se introducen a las máquinas de ensayo para realizar pruebas de tensión, de rotura, de compresión y demás. Y de ahí también es todo un tema
todos los métodos que pueden existir para hacer este tipo de análisis. Una vez que ya tenemos eso, se determinó cuáles son esos diseños, se retroalimentó con los materiales disponibles, se hacen los modelos maestros y que son de alguna manera el prototipo de la pieza, y después se fabrica lo que son los moldes a partir de los modelos maestros. Ya ahí el compañero explicó brevemente, pero un poquito más ampliado. No es el objetivo de la presente parte de la plática, pero bueno, ese es todo el previo que está antes de llegar a este momento en especial que se denomina infusión o transferencia de resina. ¿Y qué es la infusión? Pues la infusión es el proceso por medio del cual las fibras se van a impregnar de resina. Parece algo muy sencillo, sinceramente, y aquí, por ejemplo, no sé si observan del lado izquierdo, está un pequeño video. Aquí ustedes pueden notar que la coloración verde es una superficie que ya fue impregnada, aunque sea superficialmente, por la resina, y el frente de resina se denomina esta línea amarilla que tenemos aquí, y entonces observemos cómo de pronto empieza a avanzar el frente de resina poco a poco. Y entonces aquí puede usted notar cómo ha avanzado el frente de resina. Parece un proceso realmente muy sencillo, muy fácil de lograr, pero sí tiene muchas variables implícitas, que es el objetivo de la presente plática, profundizar un poco más al respecto. ¿Qué podemos observar con respecto a la infusión? Aquí les presento del lado derecho una micrografía de barrido electrónico, y esto es muestras rotas de un polímero que fue reforzado con fibra de vidrio. En el inciso A y B, usted puede notar la imagen de la zona que presentó la rotura, y a 60 micrómetros se observan ciertos filamentos, se observa esta pared sería el polímero, y observe que hay pequeños agujeros aquí alrededor. Y estos agujeros pues coinciden con la otra parte que está rota, donde las fibras están expuestas. Entonces, la unión de la matriz con el material de refuerzo realmente depende mucho del proceso de infusión, el proceso de humectación de estas fibras. Cuando esta humectación es deficiente y hay presencia de aire o no se humectó de forma adecuada la fibra de vidrio, es cuando se presentan valores mecánicos de resistencia mecánica inferiores a las diseñadas, y de ahí la importancia de este proceso. Del lado derecho, en la parte del inciso C y D, muestra también lo que es una rotura, pero aquí lo que hicieron fue que la fibra de vidrio fue pretratada para originar una mejor adherencia entre lo que es la matriz o el polímero y la fibra de vidrio. Nosotros empleamos fibra de vidrio que está pretratada, preacondicionada mediante silanos para hacer esta unión. Ahora sí, una vez que nosotros ya más o menos exploramos un poquito qué sería la infusión, entonces vamos a profundizar un poco más sobre cuáles son las variables que intervienen. Y aquí le hago un listado al respecto. Está la presión de vacío, la temperatura, viscosidad y todo lo demás. Voy a ir explicando cada una de ellas de forma general. Voy a comenzar con la parte de la presión de vacío. La presión de vacío, ¿por qué es importante? Básicamente, aquí tenemos una imagen del larguero, y aquí quiero que usted imagine que en esta imagen, en la parte inferior está el molde, en la parte intermedia están todos los laminados, y aquí ya se colocó la bolsa. Al colocar la bolsa, nosotros cerramos la entrada y encendemos nuestra bomba de vacío, y abrimos lo que es la válvula. Entonces, la bomba de vacío va a generar una succión del aire que está contenido dentro de la bolsa. Una vez que se da esta succión, la presión en el interior de la bolsa es menor que la presión atmosférica. Y entonces, esta diferencia de presiones nos origina la movilidad de la resina hacia el interior del laminado y las bolsas. Entonces, aquí usted puede notar cómo va avanzando la fibra, la resina, va impregnando, lo hace de forma superficial al inicio y posteriormente va bajando. Hay que hacer claros que este proceso sí implica un control, y generalmente nosotros vamos marcando lo que se denomina frente de resina para saber que la resina sigue avanzando. ¿Por qué razón lo hacemos? En breve explicaré por qué hacemos esto. La segunda consideración más importante tiene que ver con la temperatura, y la temperatura está en dos sentidos.
tanto la temperatura ambiental a la cual se hace el proceso de infusión, como la temperatura de la resina. Esto es muy importante manejar estos dos criterios. Aquí, de este lado, usted puede notar que tengo el eje de las X, vamos a llamarle así, lo que es la variable tiempo, y en el eje de las Y tengo lo que es la variable temperatura en grados centígrados. Entonces, mi temperatura inicial, si yo no tengo un área donde tengo control de la temperatura ambiental o del lugar de fabricación, entonces va a estar sujeto esta temperatura inicial a la temperatura ambiente, y de ahí la parte que es importante hacer notar. Una vez que nosotros iniciamos el proceso de infusión, la resina fue previamente catalizada, y entonces al estar previamente catalizada empieza, una vez que avanza el tiempo, a cambiar la temperatura y va incrementándose. Primero es lento y posteriormente tiene un comportamiento exponencial y finalmente llega a una temperatura máxima. Después de que llegó de esa temperatura máxima, nosotros generalmente le llamamos a ese proceso curado, y posteriormente hacemos un postcurado. Mediante la ayuda de mantas térmicas, lo que hicimos fue mantener la temperatura específicamente de 80 a 75 grados durante 10 horas para asegurar el completo curado de todo nuestro laminado. Entonces, la temperatura es una de las variables más importantes de controlar. La temperatura junto con el cambio de viscosidad, esta temperatura y el cambio de viscosidad trabajan juntas. Al principio, la resina, al incrementar la temperatura, baja su viscosidad, y eso me ayuda para que la velocidad de impregnación sea mayor. Pero llega un momento donde la alta temperatura cambia el sentido de lo que es la tendencia de la viscosidad, y en vez de que ahora se diluya, bueno, no diluya, disminuya su viscosidad, ahora hace lo inverso, porque ya entra en otra etapa que se llama etapa de gelatinización de la resina, y entonces la viscosidad ya no disminuye cuando la temperatura incrementa, sino ahora tiene un efecto contrario. La viscosidad incrementa y eso genera resistencia para que pueda fluir e impregnar las fibras. Entonces, aquí hay una relación entre la temperatura y la viscosidad. Ahora, es importante notar que las temperaturas y los cambios de viscosidad de estas resinas nos van a indicar la ventana de tiempo que nosotros tenemos disponible para hacer la infusión completa de la pieza. Porque si lo hacemos posterior a ese tiempo, entonces es prácticamente seguro que no vamos a poder realizar la infusión de manera adecuada, puesto que nuestra resina va a originar restricciones al momento de hacer sellos. Ahorita más o menos vamos a abordar un poquito a qué me estoy refiriendo. Otra de las variables importantes a considerar tiene que ver con la orientación de las fibras, su cantidad de capas, la densidad de dichas fibras. Y aquí tenemos un ejemplo de forma general, cuál es el comportamiento que tiene la parte del sentido o la orientación de las fibras. Note que las fibras están orientadas a 0 grados, le llamamos a esto, y estas flechas lo que están tratando de simular es el sentido y la dirección del esfuerzo. Entonces, si nosotros hacemos los esfuerzos en la dirección en la cual están orientadas las fibras, el valor de la resistencia es alto. Pero si nos vamos a un extremo donde está perpendicular el esfuerzo a la dirección de las fibras, entonces nuestra resistencia es baja. Entonces aquí lo que trata de mostrar esto es la importancia que tiene la orientación de las fibras o los ángulos que se van a manejar. Y usted puede decir, pero eso es para la parte de las pruebas de tensión, pero ¿qué hay para la parte de lo que es la infusión? Pues quiero que usted imagine que ahora, en vez de que estas flechas signifiquen una tensión, ahora imagine que es el flujo de la resina. Entonces, estos canales van a permitir que la resistencia sea menor. Sin embargo, en otro tipo, en otra posición, las resinas van a generar obstrucción o resistencia al flujo de la resina, y va a depender esto de la permeabilidad de la fibra que se esté hablando. Y estamos solamente incluyendo solamente una fibra. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un apilamiento de fibras que pueden estar en un ángulo y por lo tanto presentan una cierta resistencia? Pero si ese apilamiento de fibras ahora es con diferentes ángulos, entonces la resina puede tender en diferentes sentidos a mayor velocidad o a menor velocidad, o puede haber una combinación de ellas. Y si a esto le sumamos que luego hay tejidos, esto es, no solamente en una dirección XY, sino también una XY y Z, entonces el asunto se vuelve un poquito más complejo.
Y eso es lo que trato de representar en esta diapositiva. ¿Qué hay sobre la parte de los espesores de núcleo, la densidad de los núcleos y la presencia de estos núcleos? Estos núcleos también tienen permeabilidades a la resina totalmente diferentes a lo que hay en lo que es las fibras de vidrio. Generalmente estos núcleos son núcleos de diferente densidad, generalmente los podemos identificar por el color, cuál es de mayor densidad y cuál no, y estos núcleos generalmente tienen unas ranuras, y estas ranuras son por las cuales fluye la resina. Sin embargo, debajo de estos núcleos, pues generalmente tenemos que forzar o realizar estrategias de infusión que nos permitan humectar la parte inferior. Entonces, la presencia de estos materiales también implica un trabajo o una resistencia que tenemos que considerar durante la estrategia de infusión. Está de más mencionar, pero cada núcleo fue, al final de cuentas, inspeccionado con respecto a un plano, ¿no? Entonces, cada uno de estos se observaba si estaban dentro de la tolerancia y, al final de cuentas, se aprobaban, ¿no? Otro de las variables importantes a considerar en el proceso de infusión tiene que ver con el largo y el ancho de la pieza. Aquí estoy haciendo notar los dos, largo y ancho de la pieza. Y el ejemplo clásico que generalmente me gusta colocar tiene que ver con lo que es el larguero. Observe, el larguero es realmente largo, prácticamente cercano a los 29 metros, y de una configuración de ancho o valores de ancho que van cambiando. Realmente es un perfil. Entonces, esto establece retos también para definir las estrategias. Y note, esta pieza ya no solamente está manufacturada en fibra de vidrio, sino aquí es un arreglo tipo sándwich. Existe abajo fibra de vidrio, núcleos en medio y luego fibra de vidrio en la parte superior. Y estos son elementos que también debemos de considerar cuando realicemos este proceso de humectación. La gravedad, si bien no es una variable, sí es un criterio importante a considerar, puesto que la mayoría de los laminados que nosotros encontramos disponibles en la red son laminados que están planos y que generalmente son capas pequeñas, o sea, una cantidad de capas baja. En cambio, cuando estamos hablando de que la configuración de la pieza va cambiando y se genera una posición diagonal o con cierta verticalidad, pues entonces esto establece un reto para que la resina no solamente tiene que vencer la resistencia de la permeabilidad de cada uno de los materiales que están presentes, sino también tiene que vencer esa presión hidrostática, vamos a llamar así, o esa columna hidrostática, no sería hidrostática, sería de la resina, pero al final de cuentas tiene que vencerla. Entonces, esto le genera restricciones para fluir en sentido contrario al efecto de la gravedad. En la parte de lo que es piezas prefabricadas e impermeables, esta la voy a abordar directamente en la fabricación y créanme que establece un reto importante cuando nosotros dentro de la manufactura incluimos estas piezas prefabricadas. En este momento voy a tratar de concentrarme en lo que son las entradas y las salidas. Esto es la entrada de la resina o la salida de la resina, que sería el punto de succión de la bomba de vacío. Es importante definir la cantidad, la posición y los diámetros que vamos a manejar. Para esto me voy a apoyar en un laberinto para tratar de ejemplificarlo. Imagine usted que el laberinto representa las fibras secas y nosotros con la ayuda de la bomba de vacío vamos a generar una succión en esta salida y en esto va a originar por el diferencial de presión que le acabo de comentar, va a originar que la resina fluya. Entonces, bajo un criterio de laberinto, hacia abajo, note cómo está fluyendo hacia abajo, pues yo creo que la parte que está marcada de cómo entra y cómo sale, para efectos del laberinto es una solución para el juego, pero para efectos del ejemplo de la infusión y el laminado, no, porque donde no haya pasado la resina, al final de cuentas la fibra no fue impregnada. Las zonas que quedaron sin un recorrido de resina pues quedaron secas y definitivamente esto va a tener un impacto en sus propiedades mecánicas. Y estamos hablando hacia abajo. Ahora, ¿qué pasaría si hablamos en sentido contrario? Aquí más o menos podemos ejemplificar que a pesar de ser el mismo recorrido, la realidad es que el tiempo que se va a llevar este proceso es mayor, puesto que los efectos de la gravedad van a estar presentes. Pero si a esto nosotros le agregamos que la resina
de pronto entra fría y puede incrementar su temperatura dependiendo del tiempo, entonces existe un cambio no solamente de temperatura, existe un cambio también de las propiedades viscosas. Entonces entra muy fluida, fría, y de pronto a medio proceso va incrementando su temperatura, eso le ayuda a la fluidez, pero ya en la etapa final del proceso, la viscosidad de la resina llega a incrementarse tal que puede generarse un material gelatinoso o endurecido que puede sellar la salida. Entonces, imagine, una vez que ya sella la salida, pues ya no hay diferencial de presión o no hay forma de que la succión se pueda distribuir. Por eso hacemos uso de las mangueras en espiral para no solamente tener un punto de salida, sino tenerlo distribuido. Y si a esto le agregamos un ejemplo de que no es bidimensional el proceso, sino es tridimensional, entonces imagina que la complejidad del proceso se va incrementando. Y ese es el objetivo de decir, bueno, ahora imagínense que pongo la entrada aquí, la salida acá, ¿qué obligaría a que la resina forzosamente baje y suba y haga lo que yo quiero? Pues entonces de eso va a depender las estrategias que nosotros tenemos que implementar y las restricciones que tenemos que colocar con las mallas de dispersión principalmente. Esas son las que nos sirven para tomar este tipo de decisiones. Entonces, ya pudimos notar un poco sobre la parte de cuáles son esas variables, cuáles son las estrategias. Ahora entremos a la etapa de fabricación. La etapa de fabricación, mi compañero lo manejó en la parte de lo que son las imágenes, pero aquí lo estoy resumiendo. Cómo usted va a fabricar un componente de aspa, usted tiene que preparar el molde. Y preparar el molde significa limpiarlo y encerarlo. Después, usted tiene que hacer el corte y el tendido de las fibras en el arreglo, en la posición y en la configuración que le hayan indicado en los planos. Después, usted tiene que preparar todo el sistema de infusión. Tiene que preparar su tacky-tape, tiene que preparar su bolsa, su malla de dispersión, su tela desmoldante, ubicar sus entradas, sus salidas, en fin. Después, existe la etapa de preparación de resina. Esto es, qué cantidades se deben de mezclar de catalizador con resina. Debe de existir un tiempo de mezclado, debe de tener mucho cuidado de que no se introduzca aire dentro de su resina, porque entonces usted mismo estaría alimentando este aire y si queda atrapado, pues le va a generar burbujas y estas burbujas de aire definitivamente no son deseables en el laminado por las cuestiones mecánicas que van a repercutir. Una vez que usted ya hizo todo eso, entonces sí llega ese momento en especial que se denomina infusión de resina. Ya ahorita platicamos un poquito sobre cuáles son esas variables y después vienen unas etapas posteriores. Se inspecciona la pieza cuando ya se fabricó, se hace el proceso de ensamble de cada una de esas piezas, se le da acabado superficial y se hace una prueba mecánica. Entonces, eso es lo que implica. Ahora vámonos directamente a analizar de forma general los componentes que fueron fabricados. Y aquí tenemos lo que se denomina raíz. La raíz sería todas las dos piezas, estas dos medias lunas, medias cañas, semirraíz, como usted le quiera llamar, pero estas dos mitades de pieza, al unirlas, usted configuraría lo que es la raíz. Y este ejemplo me agrada muchísimo básicamente porque aquí hay un ejemplo entre lo que es diseño y lo que es manufactura. Note usted, el plano me está indicando colocar 80, 90 capas de fibra de vidrio en cierta posición con diferentes tamaños. Y note usted, aquí perfectamente en el plano se ve cómo todas las fibras están acomodadas perfectamente. Note que en el borde las fibras se sostienen en el proceso de diseño, en lo que es, ahora sí que los planos. Pero note la imagen que está en la parte de en medio y usted notará que hay varias capas apiladas, pero note qué pasa en los bordes. En los bordes las fibras de vidrio no se sostienen. Y entonces parte de la manufactura consiste en esto, en realizar un trabajo de cómo estos planos se traducen a procedimientos y resolver en sitio problemas que se nos van presentando. No son soluciones probablemente muy tecnológicas, pero poco a poco hay que estar proponiendo ideas en un momento en específico. ¿Y qué cree? Le platico que estas fibras con este tamaño de arco no existen comercialmente. Entonces, al no existir comercialmente, se tuvieron que hacer traslapes. Pero note, 80 capas que traslapo en un solo punto, acabo yo con 160 capas ahí en ese mismo punto. Entonces, se va a ver como abultado.
Entonces se tienen que hacer estos traslapes de forma distribuida para que pueda absorberlos el laminado en su totalidad. Entonces es un ejemplo muy práctico de lo que implica los procesos de manufactura. Aquí, al final de cuentas, lo complejo es una gran cantidad de fibra de vidrio y que se tiene que infusionar. De forma general, en la imagen del lado derecho se colocaron una entrada de resina, aquí donde le estoy señalando, y una salida de resina, y entonces, una vez que ya se lograron las condiciones, se acciona o se abre la válvula de lo que es el ingreso de la resina y esta empieza a humedecer las fibras. Pareciera lógico que debe de humectar todas, pero generalmente la resina en los procesos de infusión hace algo similar a lo que hacen las corrientes eléctricas. Siempre buscan la distancia menor para poder entrar y salir. Entonces se puede generar que la resina al entrar pase por la parte inferior del laminado y llegue a la salida o a la zona de succión y no tenga necesidad de humectar las fibras que están en la parte superior. Por eso, dentro de las estrategias se determinó colocar una tela especial que lo que ayuda es a dar soporte. Si vemos que presenta ese efecto, entonces esta tela permite hacer la succión del aire, pero no la de la resina. Entonces, por eso se puso esta capa o esta tela de respaldo. ¿Qué puedo comentar con respecto al Spark Up? El Spark Up, pues, es una pieza larga, angosta, como se puede ver en la imagen intermedia, y que lleva una serie de capas de fibra de vidrio, pero de diferentes longitudes y en ciertas posiciones. Y entonces, la complejidad que tuvo la fabricación de esta pieza está relacionada a que nosotros teníamos que fabricar esta pieza, pero no teníamos el molde. Y usted puede decir, pero el molde se ve ahí. Sí, pero esta pieza realmente va colocada después de haber posicionado fibras de vidrio debajo de ella, fibras de vidrio que no estaban en nuestro molde. Entonces hay que simular esta pieza. Entonces debajo de esto que observa usted aquí, hay otra pieza que podemos denominar postizo que está simulando las capas que van a ir previamente. Aquí, de forma general, después de múltiples ensayos, se optó por una configuración donde se alimentaba la resina por los extremos y en la parte central se hacía la succión con la bomba de vacío. De los largueros, pues ya usted pudo notar más o menos la complejidad que tiene la fabricación de los largueros y en específico es por su configuración tipo sándwich. Y aquí se optó, en la imagen del lado derecho, por hacer una alimentación de uno de los extremos y la salida del otro. Pareciera que es lo mismo y se va repitiendo, pero no necesariamente. Existe una manipulación, vamos a llamarle así, de lo que es esta malla verde que se llama malla de dispersión de resina. Esta se corta o se alarga dependiendo lo que quieres originar. Si la resina quieres que fluya más rápido en una zona, entonces permites un mayor largo. Si quieres restringir su movimiento en una zona angosta, entonces la recortas más con respecto al borde. Y entonces todo este tipo de estrategias se van desarrollando para lograr un buen laminado. En específico en esta fue porque hay presencia de núcleos. Y estos núcleos, como usted puede ver, no sé si logra ver aquí lo rayado, de lo que es la frente de resina y se ve aquí como una protuberancia. Estas protuberancias, si usted ve, coinciden con la parte de la unión de los núcleos. Entonces la resina, pues lógicamente va a tomar el camino de menor esfuerzo. Entonces, por eso de pronto se nos generan estos cambios de configuración en los patrones y tenemos que tomar acciones en el momento para un correcto laminado o infusión, una impregnación adecuada. La etapa de superficies, para la fabricación de superficies, aquí es donde ese tema que quedó pendiente con la flechita de superficies prefabricadas impermeables, aquí es donde tiene efecto. Para fabricar las superficies hay una cantidad de elementos que hay que incorporar con una secuencia diferente, donde existe fibras de vidrio que están secas, como esta que le estoy mostrando aquí en imagen del lado derecho, pero existe posicionamiento de piezas que fueron prefabricadas. Entonces, al ser piezas prefabricadas, estas piezas ya están endurecidas, son impermeables a la resina. La resina no va a fluir a través de ellas y entonces estas generan una restricción mayor para el flujo de la resina y la impregnación de las fibras que están por debajo de ella. Y lo mismo sucede con lo que es la semirraíz cuando se coloca durante la manufactura de la pieza. De forma general,
puedo mencionarles que la estrategia de infusión, considerando todos estos elementos que se mencionaron anteriormente, se concluyó que era mejor tener unas líneas centrales de alimentación superficiales, unas líneas de alimentación de respaldo y todo lo que fuera la succión que estuviera en todo el contorno de la pieza. Y las distancias son importantes a considerar y la secuencia de alimentación también es importante a considerar. De forma general, aquí están todas las etapas que ya se han mencionado, el tendido de la fibra, la colocación de la semirraíz, la colocación del spar cap, colocación de núcleos. Esta es otra etapa importante, la colocación del socket. Hay un sistema de pararrayos para este tipo de productos que hay que instalar, entonces hay que hacer coincidir el socket junto con los cables que se van a colocar. Están los tendidos de fibra de vidrio, la parte de lo que es el proceso como tal de infusión, que es la colocación de todos estos consumibles, y posteriormente el proceso de curado mediante mantas térmicas, que es lo que está observando usted ahí, y por último el retiro de lo que son los consumibles. Y aquí les muestro dos imágenes principalmente. En esta imagen, noten, generalmente usted va a ver mucho en internet, aquí piezas fabricadas donde el molde, pues mete usted la mano nada más, pero aquí no, aquí nosotros tenemos que meternos dentro del molde para poder realizar estos procesos. ¿Que se pueden mejorar? Definitivamente se pueden mejorar, pero para los efectos de tiempo y materiales disponibles, esto nos funcionó muy bien. Y aquí se observa el proceso de infusión. Aquí están las mangueras de alimentación, la de succión. Está, al final de cuentas, aquí el compañero precisamente realizando el marcaje de los frentes de resina para tener en tiempo real cómo está evolucionando el proceso. Y finalmente aquí, como ya tiene usted la superficie fabricada y todos esos elementos que estaban en el plano de forma explosiva o explosionada, pues aquí ya las tiene usted integradas. Una vez que lo integra, usted ya fabricó todos los componentes, entonces lo que el compañero comentó es hacer la integración de dichos componentes mediante la unión de adhesivo estructural, y esta unión o este pegado pues realiza con el uso de los moldes que, de acuerdo a lo que es el refuerzo estructural, pues te evita hacer torsiones o contorsiones de los materiales compuestos. Posteriormente, una vez fabricado, pues se genera lo que es las pruebas como las que se comentaron hace rato. ¿Qué puedo hacer resaltar de esta parte de lo que es la fabricación y versus lo que es el diseño? Aquí tenemos una imagen de forma general. Aquí observe el peso en newtons. Nosotros teníamos un valor de diseño de 39,000. El valor de ensayo fue de 42,000 y por lo tanto nuestro porcentaje de diferencia se fue de 8.59%. O sea, obtuvimos una pieza más pesada. El centro de gravedad se comportó muy bien, 8.97 metros a 9.12. Realmente la diferencia entre el diseño y el ensayo fue de 1.68. El desplazamiento de punta fue de 3.02 para el valor de diseño y el valor de ensayo fue 2.66. Estamos por debajo de lo requerido o permitido por la norma de referencia. De forma general y forma burda, podríamos decir, obtuvimos una pieza ligeramente más pesada, y al estar más pesada, pues es material compuesto, es una matriz de polímero de resina epóxica junto con fibras de vidrio, por lo tanto es lógico que la flexión o el desplazamiento haya sido menor. Y sin embargo, pues estos valores son realmente aceptables. De todo este proceso, ¿nada más sirvió para hacer un aspa y ya, o dos aspas y ya? No, este proceso realmente nos sirvió para poder reproducirlo para otro tipo de componentes. Y estos son los componentes que le muestro aquí, en lo que denominé aplicación de la metodología. Aquí hay tres piezas, estas tres piezas que usted observa se denominan plataforma de mantenimiento, serían como accesos. Estas plataformas de mantenimiento van adheridas acá, observen en el lado derecho, ahí está lo que es la plataforma de mantenimiento pegada, es en la zona de la raíz, si así lo queremos observar, y nos permite hacer accesos ya cuando está en operación la pieza y se requiere mantenimiento, cambio o alguna situación de ese estilo, pues son los accesos hacia el interior. Ahora aquí, cuando las aspas están en piso, pues el problema es muy sencillo. El problema se dificulta cuando las aspas ya están en operación y hay que subir estos componentes e instalarlos en sitio. Y este tipo de metodología se puede seguir replicando
de toda la que estamos hablando, para gabinetes de materiales o de equipos médicos. Se puede explorar, y se ha explorado también el mismo tipo de metodología para hacer turbinas marinas, una parte de los componentes. Se ha explorado la parte de undimotriz también con ciertos componentes, y básicamente porque estos que están orientados a la parte marina, pues las condiciones salinas y de temperatura y humedad, pues requieren la resistencia y propiedades que estos materiales compuestos pueden ofrecer. Y pues básicamente es todo el proceso que acabo de comentar y la importancia que tiene la infusión en la manufactura de materiales compuestos. Todo esto se ha desarrollado en CIATEC y pues está disponible para centros públicos, para la sociedad, para compañeros estudiantes. Realmente hay una infraestructura importante que pues yo creo que es importante que nosotros la conozcamos y aprovechemos y nos capacitemos. Básicamente esa es mi plática. Les agradezco mucho su atención. Bueno, gracias, Alberto. Si hay alguna pregunta, pueden abrir su micrófono. Por ahí había alguna que no pude leer. Si hay alguna pregunta, adelante. Yo quisiera saber el tiempo que tardó todo este proceso, ¿no? Para empezar primero con la 00 y después cuánto tiempo les tomó para hacer la 1. El tiempo que nos llevó para hacer la 00 nos llevó alrededor de un año, pero esto tiene que ver con hacer, si se refiere a lo que fue fabricar la primera aspa, eso nos llevó alrededor de 4 meses y medio hacerla. Cuando ya teníamos moldes, teníamos todos los materiales y lo pudimos hacer en 4 meses y medio. También le comento que actualmente tenemos ya capacidad con todas las condiciones de hacerlo en semanas. Estamos hablando de 3, 4 semanas en las que ya podemos hacerlo. Realmente la industria está haciendo aspas pues de manera pues muy rápida, ¿no? Ellos están hablando de días para hacer un aspa. Pero pues nosotros con lo que se tiene, yo creo que estamos hablando de 3, 4 semanas para hacer un aspa. No sé si contesté su pregunta. Sí, gracias. Adelante. Bueno, aquí tengo Joan. Sí, muchas gracias, ingenieros, por la plática. Estuvo muy buena y muy interesante. Gracias por su conocimiento. Tengo una duda respecto a los posgrados. No sé si me pudieran apoyar. Yo estuve checando, es que antes había visto que tenían la modalidad en línea y quería saber si en algún momento va a regresar esa modalidad, ya que estoy interesada en estudiar la maestría de Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería, pero me localizo en Toluca, en el Estado de México. Entonces, pues en el CIATEC que está aquí, no está esa maestría. Y sí se me complica un poquito por mi trabajo ir los jueves y viernes hasta allá. Entonces, no sé si me puedan compartir. Bueno, de hecho, marqué por teléfono y pregunté también sobre lo de las becas y me dijeron que esta maestría no aplicaba, solo aplica, me parece que la maestría en manufactura avanzada para las becas del CONACYT. No sé si sea verídica esa información o si me pueden apoyar con ese dato. Adelante, Giovanni. Gracias, Joana. Con mucho gusto te proporciono la información. Actualmente todos los programas de posgrado de CIATEC se han acreditado en el Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT, incluido el programa de Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería. Por lo tanto, cuenta con la posibilidad de que las alumnas y alumnos aceptados puedan solicitar la beca. Respecto a la modalidad, precisamente por la acreditación dentro del Sistema Nacional de Posgrados, el programa se convierte 100% escolarizado y solamente se oferta en la sede de Querétaro. Ok, gracias. Muy bien, si no hay más preguntas, por ahí tienen los contactos de los expositores. Bueno, espero que los hayan puesto. Les agradecemos su presencia en este webinar.
por ahí subiremos la información y estén al pendiente de los siguientes webinars que vienen más o menos en un mes tendremos el siguiente. Entonces, nada más recordarles, somos CIATEC, somos Centro Público de Investigación dependiente del CONACYT y hacemos todo lo que se refiere al diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector de manufactura e industria de México y atendemos también temas de impacto social en agua, salud y energía. Les agradecemos mucho su participación. Bueno, alguien levantó la mano, Eduardo Alcántara, adelante. Sí, hola, buenos días por ahí. Lo había comentado ahí en el chat, pero igual, bueno, aprovecho. Sí, por favor. Lo que comenta ahorita justo de los webinars, no sé si más adelante habrá alguno respecto a estos temas, sobre todo la parte de simulación, la parte estático estructural, los modos de vibración. No sé si más adelante van a ofertar, bueno, habrá ese webinar, mejor dicho. Sí, fíjate que, bueno, ahí estamos con esta serie de webinars que estamos haciendo, que son muy generales, estamos identificando algunas necesidades. Lo que sí vamos a sacar van a ser cursos y diplomados, donde ya vamos a ir orientando más a la parte analítica, más técnica, más de ingeniería. Entonces, estén al pendiente y vamos a sacar más temas, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias y bueno, fue un buen webinar. Muchas gracias. Gracias. Pues, gracias a todos. Hasta nos luego. vemos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.